Muy buenas noches a todas y a todos. Qué rico poderlos tener hoy jueves en nuestras capacitaciones, porque eso demuestra que estamos de verdad comprometidos con nuestro crecimiento, con el crecimiento además de cada uno de nosotras y nosotros y con el crecimiento de la comunidad, que es lo que en realidad nos está fortaleciendo a todos nosotros y nosotros. Me permito presentar a el doctor Alcides Gómez. Doctor, muy buenas noches. Muy buenas noches. Doctor, bienvenido a esta plataforma 360. Es una plataforma que nace directamente de una alianza que se realiza entre Voces Poderosas International, la Fundación, y Empresarios Sin Fronteras. Melia, ¿cómo estás? Buenas noches. Los quiero presentar, doctor Alcides y Melia. Melia es la presidenta y directora ejecutiva de Empresarios Sin Fronteras. Y aquí nos encontramos miembros de las dos comunidades que siempre estamos los jueves a las 8 de la noche capacitándonos, retroalimentándonos, porque pues entendemos que estamos en un mundo bastante ágil y que necesitamos siempre estar actualizados. Aquí sigue llegando gente. Y me permito presentar entonces al doctor en ciencias pedagógicas, si me equivoco, por favor, doctor Alcides, me dice, PhD, doctor en ciencias pedagógicas y especialista en educación financiera y protección familiar en Estados Unidos, con una sólida trayectoria como educador y consultor. El doctor Gómez ayuda a familias hispanas a comprender cómo organizar sus finanzas, proteger a sus seres queridos y tomar decisiones financieras con mayor seguridad y confianza. Así que para mí es un placer, doctor, tenerlo acá. Bienvenido a esta plataforma y es todo tuyo el escenario. Muchísimas gracias a los organizadores del evento. Es un honor y me siento completamente honrado de participar con un grupo de mujeres que son ejemplo de tenacidad, ejemplo de perseverancia y sobre todo de disciplina. Muchísimas gracias a Martita, Viviana, por la oportunidad de aportar con un grano de arena que represente ser el crecimiento de todo y cada uno de ustedes. Mujeres empoderadas es el tema, pero obviamente lo que sustenta a ese empoderamiento femenino son las finanzas, pero las finanzas seguras. Es que una mujer empoderada no es la que más dinero gana. Esto es muy importante tenerlo presente. No es la que más dinero gana, es la que sabe protegerlo, administrarlo y convertirlo en bienestar para su familia. Y en eso las mujeres son especialistas. Yo me les saco el sombrero. Las mujeres empiezan organizando las finanzas del hogar, primero y principalmente, ¿verdad? Entonces reciben entrenamiento para organizar las finanzas a nivel empresarial, a nivel de la comunidad, a nivel de todo lo que represente ser el crecimiento financiero de las personas y empresas. Una pregunta y que me gustaría que el auditorio se responda. ¿Qué pasaría con sus finanzas si mañana dejan de recibir ingresos por 6 meses? Buenas noches a todos. Pensaría que si uno no percibe ingresos, pues se va a la quiebra, porque entonces uno puede vivir como hablábamos la semana pasada del aire, pero si no hay dinero para hacer el canje, el trueque de comprar lo que necesita para su supervivencia, pues uno se va a quiebra. Pienso que eso pasaría si no recibe ingresos. Muy bien. Buenísimo. Buenísima la respuesta. Sinceramente es lo que esperaba recibir. Sin ingresos nada funciona. Y la para de los ingresos única y exclusivamente se pueden dar a través de renuncias, de despidos, de accidentes o por cualquier circunstancia por la que atraviese la persona que le impida, desarrollarse en el campo empresarial o laboral sin problema. Entonces, esa para de ingresos en tiempos prolongados representa, como dice la señorita, una quiebra financiera que podemos evitarla si ponemos mucha atención a lo que vamos a tratar el día de hoy. Los problemas más comunes que representan ser una realidad en la mayoría de las familias es que gastan más de lo que ahorran. Gastan muchísimo más de lo que ahorran. Es decir, reciben los ingresos, lo gastan y el ahorro es secundario. Tienen deudas crecientes. Es que la facilidad con la que se manejan las tarjetas de crédito en este país, sobre todo, hace que la deuda crezca. Y cuando una deuda crece sin sostenimiento financiero, se vuelve impagable y se vuelve creciente. Porque recuerde que los intereses en las deudas, sobre todo por tarjeta de crédito, ¿verdad? Son en base o se aplican en base al interés compuesto. Porque la banca para cobrar las deudas aplica el interés compuesto, que representa ser el hecho de que usted paga intereses sobre intereses. Si a final de mes, del 31 de mayo, debía $1,000, ya con los intereses incurridos ahí, al 30 de junio, le van a cobrar intereses sobre el valor por el cual usted tuvo como deuda al 30 de mayo o al 31 de mayo. Eso es el interés compuesto. Entonces, de esa forma, la deuda crece de una manera, extraordinariamente.
no se cuenta con fondos de emergencia. Estoy refiriéndome a la realidad financiera de muchas familias, sobre todo en los Estados Unidos, que es donde nos encontramos, que representan ser los problemas más comunes de las familias. Y no solamente de las familias, sino también de los emprendedores, de los empresarios. Porque recuerde usted que el resultado empresarial, en muchos de los casos, también está sustentado en el resultado familiar. También se depende de un solo ingreso. La economía norteamericana exige, ¿verdad?, por el alto costo de la vida en los diferentes estados, de que las personas no se conformen con un solo ingreso, sino que salgan a buscar ingresos que les permitan, solucionar sus problemas financieros. Poseen seguros insuficientes o inadecuados. Obviamente aquí no venimos a hablar de seguro, pero sí venimos a hablar de protección de ingreso y de protección patrimonial. Si esa protección no está adecuadamente contratada, al momento de ejecutarse, no va a solucionar los problemas que se heredan en casos de fallecimiento prematuro de las personas. Es decir, que los seguros han sido contratados de manera inadecuada. Pero, ¿qué significa estar financieramente empoderada para las mujeres? Una mujer empoderada conoce sus números. En realidad aplica para la comunidad masculina y femenina, ¿no? Entonces, una mujer empoderada conoce sus números. Es decir, sabe cuánto tiene de ingresos, sabe cuánto tiene de egresos y sabe qué es lo que debe planificar para el futuro. Al saber cuánto tiene de ingresos, puede controlar sus gastos. Decían nuestras abuelas que hay que arroparse hasta donde da la sábana. Es un dicho muy popular, sí, es verdad. Sin embargo, desde el punto de vista científico, dice la verdad. Nadie se puede arropar sino hasta donde en realidad tenga capacidad. Protege sus ingresos. Pero ¿qué es lo que significa proteger los ingresos? Significa asegurarme de que si algún incidente en el cotidiano vivir, laboral sobre todo, hace que me imposibilite generar ingresos, es decir, pare de trabajar, eso esté adecuadamente protegido. Protegido desde el punto de vista de que me permita seguir recibiendo ingresos u obtenerlos, ¿verdad?, sin que se complique mi situación financiera. Presentar gastos cotidianos, hipoteca, estudio de los muchachos, la renta si queda alquilada la casa, la comida, el carro, etcétera, etcétera. Eso es protección de ingresos. Por eso hago la diferenciación desde el principio de la charla, de que una cosa es proteger patrimonio y otra cosa es proteger ingresos. Y en eso, sobre todo la mujer, ¿verdad?, como cabeza financiera del hogar, porque es la que organiza las finanzas internas, es la que organiza las finanzas empresariales, ¿verdad?, debe estar completamente consciente de que hay que proteger los ingresos por cualquier incapacidad que se dé en circunstancias inesperadas. Una mujer empoderada planifica para el futuro. ¿Pero qué es planificar para el futuro? Recuerde usted siempre que lo importante no es el lugar donde nos encontramos, sino hacia qué dirección nos movemos. Pero por lo regular, ¿hacia dónde nos movemos todas las personas? Hacia tener días mejores, hacia alcanzar el éxito financiero. Y para los que venimos a este país, para alcanzar el famoso sueño americano. Pero el sueño americano no está representado en el hecho de que consiga un trabajo y por 20 o 30 años gane lo mismo y lo que haya conseguido en subsistencia. Eso no es cumplir un sueño americano. Cumplir un sueño americano, es alcanzar la independencia financiera que nos permita vivir con tranquilidad. Pero ojo, independencia financiera no representa llegar a ser millonario, llegar a ser, un potentado. No, independencia financiera representa, en primer lugar, alcanzar las metas, las ganancias financieras que me propongo, ¿verdad?, y que van a sustentar un mejor vivir para mí. Y que van a representar de que yo pueda vivir con tranquilidad, teniendo el dinero suficiente para pagar las deudas que se originaron en el cumplimiento de mis metas. Porque es obvio, si quiero comprarme una casa que cuesta $350,000, si no tengo los $50,000, debo de fijarme una meta en el tiempo en que voy a conseguir el dinero de la entrada, ¿verdad? Y en el tiempo que voy a garantizar de que el valor que me quede como deuda mensual, ¿verdad?, es decir, la hipoteca, pueda ser cubierto por mi persona y cubierta por la persona que vive conmigo, en este caso por la pareja. Entonces, esas son las metas. Eso es planificar para el futuro. Planificar para el futuro representa el hecho de garantizar a mis hijos una educación sin problema en las etapas universitarias, que puede ser en la de pregrado, en la de maestrías o en las de doctorados. Muchas personas se truncan en sus estudios porque financieramente no están preparadas o no se prepararon sus padres para tener el dinero suficiente que les permita pagar la colegiatura, que les permita pagar la universidad, tanto en tercero como en cuarto nivel. Entonces, eso es planificar para el futuro. Entonces, la independencia financiera representa estar completamente asegurado de que en el tiempo yo pueda ir cubriendo lo que necesite en base a la planificación.
toma decisiones financieras con confianza. E insisto, eso se hace en base al conocimiento. Es que de finanzas nadie nos habla. Mire usted, nadie nos dice cómo trabaja el dinero. En este país, en cualquier país del mundo, cuando compramos un electrodoméstico, por ejemplo, lo primero que encontramos dentro de la caja es un manual que nos indica cómo instalamos el producto. Pero cuando vamos al banco, no nos dicen cómo trabaja el dinero. No nos dicen cómo trabaja el dinero. Entonces, tampoco en la universidad, a pesar de estudiar finanzas, a pesar de estudiar contabilidad, a pesar de estudiar impuestos, es decir, todo lo relacionado con las finanzas, nadie nos enseñó cómo trabaja el dinero. Y eso es la base fundamental para tener el éxito financiero. Y de eso se tratan todos y cada uno de los puntos que estamos tratando esta noche. Porque ese conocimiento financiero de cómo trabaja el dinero genera libertad. Genera libertad. Libertad financiera, tranquilidad en el tiempo. En la vida hay 4 pilares, que son ingresos, ahorro, protección e inversión. Ya decíamos hace un momento que sin ingresos no se mueve financieramente nadie. Pero sin ahorro tampoco nos movemos financieramente de manera adecuada. Y sin protección tampoco nos manejamos de manera adecuada. Y sin inversión para el futuro también representa ser algo que debemos considerar. Porque recuerden que en la vida hay 2 etapas. Hay la etapa productiva y la etapa dorada. La etapa productiva, que por lo regular es desde los 24 años hasta los 65, es donde las personas nos enfocamos a crear nuestro patrimonio. Es donde las personas nos enfocamos a educar a nuestros hijos, ¿verdad? Para que sean financieramente libres más adelante e independientes, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si en esa edad temprana, o sea, en la productiva, una de las 2 personas del hogar, el esposo o la esposa, no está? Entonces queda un hueco financiero. Ese hueco financiero debe cubrirse, obviamente, con el respaldo de un beneficio en efectivo que le permita a la persona que se queda seguir viviendo y actuando tal cual como estaba la persona que se fue. Cuando digo que se fue, me estoy refiriendo a que se murió. Entonces, eso representa ser, ¿verdad? Una protección patrimonial. Porque recuerde que en este país, ¿verdad? No hay el hecho de que si una de las 2 personas que componen la familia se muere, la deuda queda eliminada. Acá no. Acá la deuda es la que se hereda. Si la persona que se queda no tiene para pagar el primer mes, al segundo mes le quitan la casa. Tiene que irse donde la abuelita, tiene que irse a alquilar, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué puede suceder eso? Porque no ha habido una protección. Y en la segunda etapa, que sería la de senior, a partir de los 65 años, en edad productiva, ¿verdad? Se debe de crear el sustento que permita a la persona que al llegar a los 65 años tenga cómo manejarse financieramente independiente, ¿verdad? Entonces, eso se hace con una estrategia que le permite proteger el patrimonio hoy, por si acaso algo suceda, el dinero sea recibido, ¿verdad? Para no tener problemas y a su vez planificar hacia el futuro, invirtiendo con unas tasas de interés compuestos que van a multiplicar su dinero en el tiempo. Y de esa manera garantiza que en las 2 etapas no haya ningún problema. Pero ¿qué pasa? Si uno de estos 4 pilares, que son el ingreso, el ahorro, la protección y la inversión, falla, toda la estructura se debilita. Toda la estructura se debilita. Porque si no hay ingresos, no hay ahorro, no hay protección, no hay inversión. Pero si hay ingreso y no hay ahorro, se desbarata el ingreso. Pero si hay ingresos y no se lo protege, también se destruye y toda la estructura queda debilitada. Muchas personas creemos que el activo más importante es la casa. Y déjeme decirle que el activo más importante no es la casa, es la capacidad de generar ingresos. Porque por lo regular, las casas no terminan de pagarse sino hasta los 60 años, 65 años. Porque la edad productiva es la que uno se endeuda. ¿Y a cuántos años? A 20, 30 años. Entonces, si tengo 30 años, después de 30 años voy a tener 60. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la capacidad que debo de tener durante esos 30 años? La de generar ingresos. Porque si no los genero, me la van a quitar. Porque no voy a tener dinero para pagar.
Entonces, para evitar tener problemas, si por alguna incapacidad momentánea, por un incidente que represente una para de ingresos, porque no puedo trabajar por algún tiempo, eso se debe de proteger. Hay estrategias financieras de protección patrimonial y de protección de ingresos. Y una mujer empoderada debe estar completamente familiarizada con estos dos pilares fundamentales, que son la protección de ingresos y la protección patrimonial, para garantizar un futuro sólido financieramente. Es que muchas personas aseguran el auto, la casa, los bienes, pero se olvidan de proteger su salario, o sea, su ingreso, su capacidad de trabajo, o sea, la pérdida de capacidad por incapacidad, por enfermedad, por accidente, ¿verdad? Son las razones fundamentales por las que se puede dejar de recibir ingresos, porque en este país, sobre todo, si una persona no va a trabajar, independientemente si es por enfermedad o por qué otra razón, no le pagan. Puede llevar reportes médicos de que estuve enfermo, ¿no? Eso te paga el seguro, el work compensation, ¿no? Pero dinero no recibo, porque no trabajé, no devengué, ¿verdad? Entonces, también se olvidan de proteger su capacidad de trabajo. Sin ingresos, los sueños financieros se detienen. Muy importante tener aquello en mente. Sin ingresos, los sueños financieros se detienen. Esos ingresos deben de respaldarse, deben de garantizarse en el tiempo de que siempre se estén recibiendo. Hay riesgos financieros que ni usted ni yo esperamos, porque nadie quiere enfermarse, pero estamos expensos a una enfermedad común y corriente, una enfermedad crítica, como un derrame, vaya, como un paro cardíaco, como cualquier problema, cualquier problema. Entonces, ese es un riesgo financiero que no esperamos. ¿Usted espera enfermarse? No, usted espera estar sano. Sin embargo, el riesgo está latente. Una incapacidad, obviamente, Dios no lo permita, un accidente de tránsito y me deja incapacitado para trabajar 6 meses. Si no tengo protegido ese ingreso que me permite seguir recibiéndolo por ese tiempo, no voy a obtener dinero. Entonces toda la estructura financiera se me quiebra, como dijo la señorita hace un momento. Se quiebra. Un fallecimiento prematuro. Todos sabemos cuándo nacimos, pero nadie sabe cuándo vamos a morir. Solo Dios lo sabe. Puede ser de que vivamos nuestra niñez, nuestra juventud, nuestra etapa productiva y nuestra etapa de senior y muramos de viejo. Dios quiera que sí. Pero eso no está en nuestras manos. Puede ser que morir, porque si las personas mueren hasta en el vientre de la madre, cuando salen los abortos. Entonces, no podemos evitar todos los riesgos, pero sí podemos prepararnos para ellos. Hay 3 acciones que toda mujer debe realizar hoy. Primero, crear un presupuesto. Es decir, saber exactamente cuánto entra y cuánto sale. Construir un fondo de emergencia es ideal para de 3 a 6 meses de gastos. Pero, ¿cuál es la importancia o por qué tengo que crear un fondo de emergencia? Mucho menos en este país en donde vivimos el cheque a cheque, que el día viernes lo recibimos y el lunes ya no tenemos dinero. ¿De dónde vamos a sacar dinero para crear un fondo de emergencia? Pero es que las emergencias pasan sin avisarnos. ¿Es verdad o no de que cuando a veces nos levantamos y vamos emocionados a nuestro carro para irnos a nuestro trabajo, no nos prende? Y no prende y no prende. Y tenemos que llamar al mecánico. Solo por ir el mecánico nos está cargando 50, 60, 80 dólares, solo por ir. Y dice, la batería no funciona, no vale. 135 es la más barata. Ya por ahí ya van como cerca de 250 dólares. Y si no los tiene que ir a coger el autobús a la esquina y demorarse 1 o 2 horas para llegar al trabajo. Pero si usted vaya, el fondo de emergencia, que es para eso, para situaciones especiales, ¿verdad? Entonces, es importante construirlo de manera ideal de 3 a 6 meses de gastos. Revisar periódicamente sus coberturas. Verificar que la protección sea adecuada para sus objetivos. Aquí se está refiriendo a la protección patrimonial. Hay coberturas que no son adecuadas. Primero y principal porque no cubren el valor de los gastos que la persona tiene mensual y por ende anual. Entonces, cuando recibe el beneficio, no le alcanza. Hay veces que las coberturas son inadecuadas, no solamente por los valores que se presentan como beneficio, sino por la manera como se las trabaja en la liquidación, que al rato no reciben lo que en verdad está establecido. Entonces ahí es necesaria una revisión de esas coberturas para asegurarnos de que la protección esté de acuerdo con las necesidades que voy a tener en caso de la pérdida del ser querido que ha aportado en el hogar. Hace un momento hablábamos sobre el interés compuesto. Miren, esto es muy importante dentro de la filosofía de cómo trabaja el dinero, dejarlo claramente establecido.
Por ejemplo, si nosotros asignamos $200 mensuales, ¿verdad? Por un periodo de 20 años, eso tiene como resultado un patrimonio mayor que simplemente guardar el dinero. Pero ¿qué es lo que representa hacer guardar el dinero? Hay dos vías para guardarlo. La una es la manera típica de nuestros abuelitos, guardarlo debajo de la almohada. Y la segunda, la más popular, es la de guardarlo en el banco. Pero en el banco solo se guarda el dinero. En el banco no crece. Porque ¿cuánto nos paga el banco? Menos del 1% nos paga el banco. Sin embargo, hay una regla dentro del How Money Works, de cómo trabaja el dinero, que establece una regla del 72, en donde, vaya, usted sabe exactamente en cuántos años se duplica su dinero, considerando la tasa de interés que le van a pagar compuesto, interés compuesto. Por ejemplo, si usted divide 72 para 4%, le da como resultado que su dinero se va a duplicar en 18 años. Si la tasa es del 6%, su dinero se va a duplicar en 12 años. Y si la tasa de interés es del 12%, que es la que por lo regular se encuentra en el 9 al 12 en el mercado bursátil, su dinero se va a duplicar en 6 años. Entonces, a una tasa de menos del 1% que le paga el banco, ¿en cuántos años se va a duplicar su dinero? Entonces, es muy importante tener claro el hecho de que el dinero lo debemos administrar desde el punto de vista financiero, orientado a alcanzar la independencia financiera. Mucho se habla de los legados, pero es porque el dinero, el verdadero patrimonio no es solamente el dinero, también es la educación financiera. Es decir, que no solamente tenemos que dejar riqueza física a nuestros hijos, sino dejarle como legado una educación financiera, la que no nos dan en los colegios, la que no nos dan en las universidades. Nosotros con el ejemplo podemos educarlos financieramente para que ellos también alcancen el éxito en su vida personal. Obviamente, valores, protección familiar, tranquilidad. Cuando una mujer fortalece su finanza, fortalece generaciones. Porque ahí es donde comienza a funcionar el copy y pega. Recuerden, proteger dinero, o sea, ingresos, organizar gastos, ahorrar disciplinadamente, construir un patrimonio y planificar el futuro es la clave. Es la clave del éxito financiero. Es que las finanzas no son cuestión de suerte, son el resultado de acciones inteligentes tomadas a tiempo. Con eso quiero abrir el panel para si hay preguntas, para que la señorita moderadora las pueda, recibir y yo con mucho gusto las contestaría. Muchísimas gracias, señora Alcides. De verdad que tremenda sacudida la que nos diste a muchas, porque en realidad a mí siempre que me hablan del tema de protección, del tema de ahorro, para mí es un poco complejo asumir que yo no he llegado como a esa conciencia financiera aún acá en Estados Unidos. Por eso también es importante siempre estar escuchando profesionales como tú. Pensamos que el empoderamiento financiero se trata solamente como de acumular o de quién gana más o cómo me fortalezco yo con el capital simbólico que yo pueda adquirir para generar más dinero. Pero pues hoy nos ha quedado claro también contigo que la verdadera seguridad radica es en saber proteger a los nuestros, en saber planificar nuestro futuro, en saber transformar esos pocos o muchos recursos que tenemos en bienestar real, en tranquilidad para nuestras familias también. Así que de verdad, doctora Alcides, gracias por recordarnos que nuestro activo más valioso no es una casa, como lo dijiste, no es un auto. Cuando tú dijiste eso, yo sentí que estaba hablando yo. Porque siempre a mí me dicen, ¿cuáles son tus bienes? Y yo solamente la casa y el auto, no en realidad, sino que es nuestra propia capacidad de generar ingresos, es eso que tenemos nosotros acá, es esa sabiduría para blindarnos ante los imprevistos de la vida. Gracias por entregarnos hoy estas herramientas tan valiosas para no dejar nuestro futuro al azar. Gracias por esta clase, ha sido un honor aquí moderar esta sesión. Así que un aplauso virtual para ti, para todas las que estamos aquí, todos los que estamos aquí por permitirnos este espacio. Voy a dar entonces la palabra a las personas que levanten la manito, ya sea para hacer una pregunta, para un agradecimiento, sugerencia, reclamo. Así que bueno, estamos entonces. Martica primero, luego está Mélida. Si alguien más desea levantar la mano, después de que Mélida termine, voy a seguir llamando, si no, cerramos ahí. Entonces, Martica, por favor, adelante. Bueno, yo trabajo en seguros, entonces yo me doy cuenta que la mayoría, o sea, los latinos, no tenemos la cultura de la protección de ninguna forma. No, todo es como que cuando pase, yo para qué, yo no quiero pensar en eso, no,
Las anualidades, no, yo para qué voy a meter plata en anualidades, no importa que si esa plata no la voy a ver sino en 20 años, ¿para qué voy a guardar? Entonces yo me doy cuenta que no nos criaron como con la cultura de aseguramiento, de estar uno, de mirar el futuro, sino como de vivir el presente. Y como decía Vivi, tenemos el carro, tenemos casa, vivimos felices. Yo ahora, después de muchos años, es que he entendido la necesidad realmente de guardar y he ido ya como guardando, porque para mí antes el dinero era para disfrutarlo, porque uno lo trabajaba era para disfrutarlo, así me quedara después sin nada. Ya en este momento entiendo que realmente es muy importante guardar y yo pues voy guardando, entonces cuando viajo tengo tengo guardadito porque he ido pensando en un futuro. Pero es una cultura yo creo que más de nuestra generación, no nos enseñaron a eso. De pronto ahora los jóvenes lo pensarán, o el gringo es diferente, el norteamericano es diferente, el norteamericano sí es previsivo. Él se asegura, él asegura la casa, él asegura carro, él asegura todo, lo tiene asegurado. Los latinos no aseguramos nada, no guardamos, no pensamos en la prevención o en la previsión. No pensamos. Ese era como mi punto de vista de lo que usted habló. Damos ahora la palabra a Mélida. Doy la oportunidad para que suban las manitos quienes quieran hablar y ya cerramos con Mélida. Mélida, adelante. Hola, nuevamente yo. Bueno, muchísimas gracias, doctora Alcides, por darnos esta charla. De verdad que me encantaría que muchísimas mujeres de todo hispanas escucharan de verdad esto, porque no solamente me ha pasado a mí, tengo alrededor mujeres que están presten y presten y presten y presten y presten y presten y prestan 4, 5 y después 17,000 y yo veo eso cada semana y me aterra y yo digo, wow, pero sí, muy bueno el préstamo porque sale, digamos que se libra uno de la deuda o de la situación, pero pasar de 2,000 a 17,000 y eso es uno tras otro, entonces nunca salen de ese globo, ¿no? Terrible. Entonces me quedo con algo que usted dijo al finalizar la charla que dice, doctora Alcides, el ahorro. Entonces el ahorro detrás de ese ahorro tiene que ser uno muy constante, constancia, responsabilidad para uno poder llegar a alcanzar la meta siguiente. Porque sí, si no ahorramos, pues no tenemos. Pero si no soy constante, o voy y lo saco, ay, no, ya tengo 300, ya tengo 1,000, voy y lo saqué, se perdió el ahorro. Entonces, me quedo con muchísimas enseñanzas. Gracias, de verdad, muchas gracias por esta oportunidad y charla tan bonita. Muchas gracias, doctor. Gracias. Eso era todo. A usted.